Conoce y profundiza en estos programas especiales hechos para ti sobre el corazón de María, Mary's Heart. Gregory Kerr te comparte su experiencia personal sobre el corazón y el amor de una madre por sus hijos. No te pierdas esta serie de programas sobre el corazón de María, Mary's Heart, y comparte así tu amor por nuestra Madre. Gracias por estar con nosotros en un programa más de El Corazón de María. Tengo conmigo a Gregory Kerr. Gracias, Gregory, por estar con nosotros. Thank you, Gregory, for being with us. We are initiating another program of Mary's Heart with a topic that is very, very important. Thank you, Gregory. Thank you, Cecilia. It's always a gift to be with you as well as the listeners, as well as thank you for making the sacrifice of the time. Gracias, Cecilia, por permitirme estar con ustedes. Para mí es un don el poder estar en el programa y poder estar con todos los que nos escuchan y sobre todo por el sacrificio de este tiempo, de este momento que tenemos que hacer el programa. Gregory, we have a topic to speak about faith and fear. Is it possible to not to have fear if we have faith? Let me translate it to the audience. El tema de hoy es sumamente interesante. Se refiere a la fe y al miedo. ¿Es posible no tener miedo si tenemos fe? ¿Qué piensas, Gregory? What do you think about? Yes, because our Lord said not to be afraid. Be not afraid. Claro que es posible, ya que nuestro Señor ha dicho, no tengan miedo, no tengamos miedo. How can you define fear in the terms of what we are talking about? ¿Cómo podemos definir el miedo en los términos que estamos hablando en este momento? Well, first I would like to share, Cecilia, that we are called to live in the Holy Spirit, in the spirit of faith. Primero lo que te tengo que decir, Cecilia, es que nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu de la fe del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. And one discernment of fear is that we are living not in the spirit, but in the flesh. Y una forma que podemos discernir que no estamos viviendo en el espíritu es porque estamos viviendo, pues, simplemente de nuestro yo, de la carne, ¿verdad? O sea, si lo traducimos tal cual, pero se refiere a que estamos viviendo conforme a las leyes del mundo, no a las leyes del espíritu. And our Lord Jesus said, y nuestro Señor Jesucristo nos dice love casts out all fear. Que el amor bloquea nuestro miedo o termina con el miedo. That when we live within the beauty and sanctuary of His heart daily, porque de esa forma podemos vivir en la belleza y en el santuario de su corazón todos los días. He calls us to live in peace. Él nos llama a cada uno de nosotros a vivir en paz. By living and being aware of His presence within our hearts and souls. Para que nosotros vivamos delante de su presencia con nuestros corazones y nuestras almas, en su presencia, delante de Él. This true peace of the Holy Spirit. Esto es solamente a través de la paz que nos da el Espíritu Santo. Is only divinely inspired and is a fruit of love. Y esto solamente puede estar inspirado en la divinidad del fruto del amor o por el fruto del amor. And through love, joy. Y a través del amor, el gozo. Which is the strength of our hearts. Que es la fuerza de nuestros corazones. Gregory, how do you feel fear in your life? Could you explain to us what produces you fear as an example of how you surpass these situations? ¿Nos puedes explicar qué es el miedo para ti? ¿Qué situaciones has vivido en que has sentido miedo y cómo las sobrellevaste o sobrepasaste? I believe that in the most difficult and challenging circumstances of our lives, yo creo que en las circunstancias más difíciles y de mayor reto en nuestras vidas,
when we had difficulties in our families or conflicts within our families, Cuando tenemos conflictos en nuestras familias. when we are faced with challenges of work, Cuando tenemos retos en nuestro trabajo. also of major illnesses in our lives. Y también cuando, also when what? When we have major illnesses or financial challenges. Ok, cuando in life. tenemos problemas o situaciones financieras, de retos financieros en nuestras propias vidas. That ultimately the problems of our lives can produce fear. Y muchas situaciones en nuestra vida nos pueden producir miedo. And that is why our Lord once said, Por eso, those nuestro Señor una vez ha dicho, who are heavenly burdened, to cast your fears upon me. aquellos que se sientan cansados, que tengan miedo, descansen en mí. Yes, that our Lord is calling us to the humility of surrender. Porque el Señor nos está hablando a la humildad de rendirnos o de esa rendición de nosotros mismos. Of all that is within us, heart, mind, body, and soul. De todo lo que está en nosotros y sobre nosotros, en nuestro cuerpo, alma y entendimiento. To the foot of the cross daily. Ponerlo a los pies de la cruz cada día. To receive the mercy and compassion of his heart. Para recibir la misericordia y la compasión de su corazón. And asking our Lord to help us, to assist us daily. Para pedirle a nuestro Señor que nos ayude y que nos asista todos los días. Our Lord once said that he's calling us to rise above our fears and despair. Nuestro Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que resurgir de nuestros miedos y de nuestras desesperanzas. To rise above hopelessness. Resurgir de nuestra falta de esperanza. Because when we experience fears, we lose confidence and trust in God at that moment. Porque cuando tenemos miedo, nosotros perdemos la confianza que debemos tener en Dios en ese momento. And our Lord and our Lady once told me that fear is not real. Y en una ocasión, la Virgen y nuestro Señor me dijeron que el miedo no es real. That it is an illusion of Satan who desires to rob us of our blessings and peace. Que es una ilusión que pone el demonio, el enemigo, en nuestras mentes para que nosotros perdamos de vista los dones y las gracias que tenemos. And our Lord and our Lady once said that Satan desires to manipulate and confuse our emotions. Porque lo que quiere hacer Satán es manipular y confundir nuestras emociones. And he creates fear Y él lo que hace es crear miedo to rob us of the blessings of God's peace para robarnos las bendiciones de la paz que viene de Dios and providence in our lives. y la providencia en nuestras vidas. Because when we fear, we do not experience peace. Porque cuando nosotros tenemos miedo, no experimentamos la paz, no tenemos paz. Because we are not living in ultimate faith Porque no estamos viviendo no estamos viviendo la fe, ¿no? En esas circunstancias, la fe. and trust in God's mercy Y no estamos confiando en la misericordia de Dios to help us, para ayudarnos, to embrace us, and to give us hope each day. para abrazarnos y darnos la esperanza cada día. Where there is fear, there is no hope. Donde hay miedo, no hay esperanza. And we must call upon the Holy Spirit in those moments. Y entonces debemos llamar al Espíritu Santo en esos momentos, debemos pedir su ayuda. Do
Do you have any questions? Ay, beautiful, Gregory. Because what you are saying gives me a lot of events that in which we feel a lot of fear. We feel a lot of fear when we don't have job, for example. Let me translate. Bueno, esto me da muchísimas opciones de ver muchas cosas en mi mente, ¿no? Por ejemplo, tenemos miedo cuando nos quedamos sin trabajo. We have fear when we have a relationship with a person and we want to get married. Tenemos miedo cuando tenemos una relación con una persona y nos queremos casar and we don't know what's going to happen y no sabemos qué va a pasar. And that's why we don't want to commit ourselves y por eso no nos queremos comprometer. We have fear when we are taking an airplane. Tenemos miedo cuando estamos tomando un avión, ¿ok? We have fear when we are doing an exam and we don't know if we are going to fail. Tenemos miedo cuando tenemos que hacer un examen y podemos reprobar. So, in all our lives, the presence of fear is real in the circumstances. Yeah. It's not real in our emotions, but it's real in the circumstances. Entonces, la presencia del miedo en nuestras vidas es diaria y es real en las circunstancias, porque están pasando esas circunstancias, aunque no en nuestras emociones. So, how can we manage those situations to be in peace? ¿Cómo podemos manejar estas situaciones para sentirnos en paz? When we face fear, cuando nosotros enfrentamos el miedo, we face our spiritual battles. Nosotros enfrentamos nuestra batalla espiritual. Because fear is not of God, it's not of the light. Porque el miedo no viene de Dios, viene del diablo. And Our Lady once said that faith is positive. Y en una ocasión la Virgen me dijo que la fe es positiva. ¿Es positive? Es positive. Es positiva. That it's positive in our thoughts, our words, our actions. Es positiva en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras. And that is why the scripture states that we should not worry about anything, but we should pray about everything. Por eso la Escritura dice que no te preocupes por nada, o no te preocupes por todo, mejor reza por todo. Sí, to focus not on the problems, but to focus on prayer. Que no te enfoques en las cosas, enfócate en la oración. Because Satan wants us to focus on the problem. Porque el miedo nos hace que te enfoques en el problema. He wants to trap our hearts and minds. Porque de esa manera atrapa nuestro corazón y nuestro entendimiento. So, it says to tell God our needs and don't forget to thank Him for our answers. Dios nos pide que tomemos nuestras necesidades y oremos para recibir esas respuestas. Because gratitude gives hope. Porque la gratitud nos da esperanza. O sea, que veamos nuestras necesidades, le pidamos y le demos gracias a Dios. And gratitude is a great gift to overcome fear. La gratitud es algo que sobrepone o sobrepasa el miedo. Cuando yo le agradezco a Dios, me sobrepongo sobre el miedo. So, when we thank, for example, thank you, Lord, for this exam, this difficult exam I'm going to have, I'm surpassing the fear of the exam. Cuando yo le doy las gracias antes de hacer el examen, ¿estoy sobrepasando el miedo del examen? Yes, that gratitude. Sí, la gratitud sobrepasa despair. La desesperanza o la angustia. Gratitude surpasses fear and gives us hope. Porque la gratitud sobrepasa nuestro miedo y nos da esperanza. Because we are thankful and trusting in what God has done and will do for us. Porque estamos agradecidos y estamos confiando en lo que Dios está haciendo por nosotros. So you ask, how do we overcome fear? Tú me preguntaste cómo me sobreponía del miedo. And that is
through the power of diligent prayer. Y eso lo puedo hacer a través del poder de la oración diligente, Of reading of the scriptures out loud. y leyendo las escrituras en fuerte. O sea, tomando la Biblia, los evangelios o los salmos o la escritura y leyéndola en fuerte. Praying with our voices, reading the scripture with our voices. Orando con nuestras voces y usando nuestra voz para leer las escrituras y escuchando lo que dicen las escrituras. And of course, practicing our faith. Y desde luego practicando nuestra fe. That means to do virtuous acts o acts with virtue. Eso significa hacer actos virtuosos o vivir las virtudes. Living in the virtues. Yes, it means living in the virtues, but also, yes, living in faith, in the example of Christ, and living the sacraments, receiving the sacraments. Ok, efectivamente, viviendo las virtudes, siendo virtuoso, pero viviendo en la fe y practicando los sacramentos. Because in the most difficult circumstances of our lives and the challenges, it is natural to fear. Porque en las circunstancias normales de nuestra vida es normal tener miedo. Es natural. In our flesh. En nuestro ser, en nuestro yo, en nuestra carne, o sea, nos da miedo. So how do we counteract fear? By living in the Spirit. ¿Cómo podemos contrarrestar el miedo? Pues viviendo en el Espíritu. That casts out the fear, that brings greater joy and peace. Porque como hacia atrás, le pone una barrera al miedo y como consecuencia de eso nos provoca paz y serenidad. And then our faith gives us a greater godly confidence by trusting in Him. Porque así la fe se convierte en un poder de confiar totalmente en Dios para poder conseguir sobrepasar el miedo y vivir en paz. There's a scripture that states that faith is being sure of what we hope for. En la escritura dice que la fe es compartir aquello que esperamos. And in having hope in that which is unseen. Y tener esperanza, and having faith, in the things that we cannot see. En las cosas que no podemos ver. So God calls us to live in faith, not in our emotions. Entonces Dios nos llama y nos pide que vivamos en fe y no con nuestras emociones. And this is so difficult at times. Y eso es muy difícil. Yes, it's very difficult. It's very difficult to stop our emotions and trust in God and pray and wait. It's not simple. Claro, desde luego es muy difícil porque tenemos que detener nuestras emociones, rezar y esperar. So we must become still in our hearts. Could you say this in other words? We must calm the storms within our hearts. Y debemos calmar las tormentas en nuestros corazones. By becoming still within our hearts. Y como detenernos dentro de nuestros corazones, guardar nuestro corazón. By casting out those fears in the name of Jesus. Dándole o parando esos miedos y deteniendo esos miedos que nos alejan de Jesús. Claiming God's favor upon us in God's hope. Clamando el favor de Dios y la gracia de Dios para darnos esa esperanza. Do you understand, Cecilia? Yes, but very difficult. Sí entiendo, pero está muy difícil.
It's very difficult. Let's meditate. Probably in the circumstances. Sorry. And what calms the waters of our hearts? Again, tell me again that. We can ask ourselves what truly calms the waters of our hearts. Nosotros lo que podemos es preguntarnos qué hay dentro de las aguas de nuestro corazón. ¿Qué hay ahí adentro? The presence of Christ within Está la presencia de Dios. En el caudal de nuestro corazón está la presencia de Dios. The presence of the Prince of Peace within our hearts. La presencia del príncipe de la paz en nuestros corazones. Our Lord said, I am the Word made flesh. Nuestro Señor ha dicho, yo soy el verbo hecho carne. So when we bring the Word of God through prayer and reading of Scripture into our hearts, we bring the presence of Jesus within our hearts. Cuando traemos la palabra de Dios a nuestro corazón, traemos no solamente la palabra, sino la presencia de Dios a nuestro corazón. ¿Entiendes? Yes. So we have to use the gospel to put it in our hearts loudly as a prayer, so the presence of the Lord is real in our hearts and we can therefore stop fearing. O sea, traemos con la palabra de Dios, tomándola como una oración en voz alta, frenamos, porque entra no solamente la palabra de Dios, sino la presencia de Dios en nuestro corazón, y eso frena el miedo. But let's go further, Gregory. I'm going to put an exam to you. Voy a ir más lejos, Gregory. Te voy a poder hacer un examen. What happens in those circumstances in which we are in the limit? ¿Qué pasa en esas circunstancias que estamos en el límite? Because nowadays we have a lot of circumstances in which we have to live very, very difficult circumstances. Estamos en un momento en donde podemos vivir circunstancias muy difíciles. I'm saying in a moment in which you are in an airplane, in a moment that you are in a terrorist act, in a person that takes a gun and is threatening all the people that are there. How could we act at those moments? Let me translate to the audience. Te voy a poner este examen. Por ejemplo, que cada día tenemos más posibilidades de vivir cosas como son subirse a un avión y vivir una circunstancia súper difícil en un tren, un acto terrorista, un hombre que entra armado a un lugar y amenaza a varias personas con una arma poderosa. So what could we do in those circumstances? ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Our Lord said, love casts out all fear. Nuestro Señor nos dice, bloqueemos nuestro miedo. And the Scripture states that nothing could ever separate us from the love of God. Y la Escritura nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Life or death can never separate us. Darkness or evil can never separate us. Ni la vida, ni la muerte, ni el bien, ni el mal pueden separarnos de Dios. No circumstances can ever separate us from the love of God. Ninguna de esas circunstancias puede separarnos del amor de Dios. And the greater the difficulty, the greater the prayer. We must go into the war room of prayer. Mayor dificultad, tenemos que tener mayor profundidad en la oración. Como que when you are in those circumstances, the prayer goes into the deeper way inside you. That's true. Yeah. O sea, en el momento que tú estás en la circunstancia más difícil es cuando tú tienes la oración más profunda. So in that prayer you are facing the Lord. En ese momento tú estás viendo la cara de Dios. It is terribly difficult, but we must trust in that sanctuary of prayer to give us peace. Es tremendamente difícil, pero debemos confiarnos en el santuario de la oración que tenemos adentro de nuestro ser y que nos da paz, que nos produce paz. So what you are saying, as those moments, we have to learn, continue praying, because if we do it frequently, in a moment that is difficult,
or more difficult, we can do it too. So at the moment we go inside, we elude all what is outside. That's what you are saying. Let me translate. Efectivamente, si yo ordinariamente rezo, también cuando tengo un problema mayor y hago oración, pues esa oración va a ser mucho, mucho más profunda. Estoy acostumbrado a hacerlo. Y llega un momento que cuando estás en una situación límite, tu oración es de tal magnitud, de tal profundidad dentro de ti, que todo lo que está afuera deja de estar o de existir. Is that correct? Yes. How do we break this down in a practical way? ¿Cómo podemos romper esto? Sí, me dice sí, pero ¿cómo podemos esto como romperlo para ir usándolo en cosas prácticas? O sea, poderlo entender. So many times I have felt alone and afraid. En muchas ocasiones yo me he sentido solo y con mucho miedo. So many times I have faced battles of fear and despair. En muchas ocasiones yo he sentido batallas de miedo y de desesperanza. Through tragedies in my life, through difficult circumstances, Muchas tragedias en mi vida y muchas circunstancias difíciles in which the enemy desires that I lose hope. en donde el enemigo quiere y desea que yo no tenga esperanza. That I not turn to God in faith to take care for me, to embrace me. Que no voltee mi vista a Dios para que para que Dios se haga cargo de mí y me abrace. That the enemy wanted to isolate me in fear so that I would not see or feel the presence of God. De tal manera que el enemigo lo que hace es como evitarme, que yo me reduzca a estar sin nadie y que yo no me pueda relacionar con nadie, o sea, como que me aísla y tampoco me pueda relacionar con Dios. That to isolate me in my mind and heart in such a way that I would lose faith and hope. Me deja de tal manera solo en mi cabeza y en mis emociones y en mi interior para que yo pierda toda posibilidad de confianza y de esperanza. Me aísla totalmente, aísla mis pensamientos, mis emociones, me deja sin ayuda. And not see the possibilities that nothing is impossible for God. Y que yo no pierda para que yo no pierda de vista, o no debo perder de vista, pero que efectivamente nada es imposible para Dios. No matter the difficulties, the most difficult circumstances, independientemente de las circunstancias dificilísimas. Let me tell you something so we can tell the audience this I will share with you, I'm sharing with you something that happens in Mexico. We have an airplane crash in Durango. The people, one of the guys that was inside of the plane was a guy that hates planes, and always be very afraid of taking a plane. Entonces, let me translate. Déjame compartir contigo una anécdota. Aquí en México hubo un accidente en Durango, en una aeronave, y uno de los que venía tenía un miedo espantoso a los aviones, espantoso, ¿sí? O sea, tenía que tomar hasta terapias. He has to take therapies and everything to go to the planes, okay? So, the plane has a crash, and a very big crash, I mean, because a crash of an airplane, most of the times, all the people dies. Fue un accidente grande. En los accidentes de aviones, todos lo sabemos, la mayoría se muere. Prácticamente siempre se mueren. So, in this case, the people inside begin to pray inside the airplane. Entonces, la gente, cuando ya vio que estaba perdido, empezó a rezar. They begin to pray, and putting everything on Lord's hands, and nobody died. Nadie se murió, including this guy that was so nervous about the thing. They call this accident the miracle of Durango. Hablan de este accidente como el milagro de Durango, because it was the state in which the airplane crashes.
porque fue el estado en donde ellos se estrellaron. So, for me, it was a big experience to testimony this thing about this guy, because one of my teachers attends this guy and attend all the tribulation and the passengers after the crash. Okay, psychologically, they have to attend them. So, let me translate just at the end. Pues fue algo muy especial, o sea, porque fue de primera mano, lo supe porque el psicólogo que atendió a este señor, más a todos los pasajeros y a la tripulación después del accidente, pues era mi maestro. Y él nos contó esta anécdota. So, our teacher told us shared with us this part of his expertise as a psychoanalyst, and told us how powerful is praying. Okay? Y nos transmitió esta anécdota y nos dijo lo poderoso que había sido esta oración. So, with this, is only to show our audience the possibilities of the praying, that nothing is impossible for God. O sea, ver las posibilidades de la oración y que nada es imposible para Dios. Yes. And you see how this conversation has evolved from living in faith, not fear, now to living in faith and hope. Sí, tú con esto puedes ver cómo nos ha llevado la conversación de vivir de la fe, o del miedo a la fe, y ahora de la fe a la esperanza. Because in being children of God, in being children of grace, porque siendo hijos de Dios, somos hijos del abrazo. You say we are children of the embrace of God? in being children of God, in being children of grace. Siendo hijos de Dios, somos hijos de la gracia. I'm sorry, but I'm not hearing you as well as always. No, and in being children of the light. Y siendo hijos de la luz. We are inherently, through baptism into the Spirit of Christ. Nosotros hemos heredado por el bautismo el Espíritu de Cristo. Seeking and desire hope in our lives. Buscando y deseando la esperanza en nuestras vidas. The human spirit, the Spirit of God, only brings hope. El Espíritu de la vida y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la esperanza. And this we truly desire. No one desires to live in fear. Y eso es lo que realmente deseamos. Nadie desea vivir en el miedo. Nadie. Fear is a sad state. El miedo es una situación triste. And does not produce the fruits of the faith. Y no produce los frutos de la fe. It robs us of our joy. Nos roba nuestro gozo. And this is why I wanted to speak about fear today. Y es por eso que quise hablarles del miedo el día de hoy. Because I have experienced great fears in my life. Porque yo he experimentado muchos miedos en mi vida. And our Lord had to teach me how to battle against those fears. Y el Señor me ha enseñado cómo hacer la guerra y batallar y vencer sobre esos espíritus del miedo. So that we can rise above them. Así que los podemos superar y resurgir de ellos. I want to give hope to people. Me gustaría dar esperanza a las personas. Because I've experienced hopelessness. Porque yo he experimentado la desesperación o la falta de esperanza. I want to give love to people because I have experienced a lack of love in my life. Yo quisiera darle amor a las personas porque he experimentado la falta de amor en las personas. And our Lord said in his message this morning,
Y el Señor me ha dicho en su mensaje esta mañana, tell them that I am with them. diles que estoy con ellos. Tell them not to be afraid, Diles que no tengan miedo, that there is so much fear in the world porque hay demasiado miedo en el mundo, and in the human heart. Dentro del corazón del hombre. He said to tell them that I am with them, Diles que estoy con ellos, that I died for them, que yo morí por ellos, and that I will never abandon them. que nunca los abandonaré. Tell them, tell them. Diles, diles. This is what he desires in his love for us. Eso es lo que Él desea de su amor para nosotros. Nearly every message that I've received from our Lord, he tells me not to be afraid. Prácticamente en cada mensaje que yo recibo de Él, me dice que no tenga miedo. So I understand what it feels like to feel alone and Así que yo entiendo lo que es sentirse solo sometimes nothing within my heart, that God must be everything. y con nada en mi corazón, sabiendo que Dios debe ser todo en mi corazón. And then God becomes my joy and my hope. Y entonces Dios es mi gozo y mi alegría. Do you understand, Cecilia? Yes, Gregory, beautiful. Beautiful. Do you have any questions? Many questions, but what we're receiving today is a lot of hope in your message, in the message of the Lord wants to give us. Creo que lo que estamos recibiendo, tengo muchas preguntas, pero les decía, tengo mucha alegría de recibir este mensaje porque pues es como devolvernos la alegría, la esperanza. Is to receive again hope and joy in our hearts, because the situation here in my country, in Mexico, is not very hopeless, with a lot of hope. And that hope brings solutions. Porque le digo que la situación en México es bastante difícil, sin mucha esperanza, y por eso que recibir este mensaje es muy, muy difícil, o sea, y muy hermoso para nosotros, porque nos da esperanza. Dice, lo que pasa es que la esperanza te da soluciones. Yes, hope gives you solutions. Yes, because when we are healed of our fears through faith, porque cuando somos sanados de nuestros miedos con la fe, we can see more clearly to act through faith. Podemos ver claramente cómo actuar en la fe. To act with better solutions. Para actuar con mejores soluciones. To act through the wisdom and the power of the Holy Spirit's light to guide us. Para actuar con la sabiduría y los dones del Espíritu Santo, quien nos guía. It's almost like in the middle of a great storm, the seas become unclear. Es como cuando tú estás en medio de una tormenta y ves el mar y no se ve claro, no se ve nada claro. That no matter how deep or how shallow the water is, you cannot still see the bottom. Que independientemente de cómo esté el agua, dónde esté el agua y todo, no ni siquiera puedes ver la parte de arriba ni la parte, no ves nada. And you have fear that you're in the deepest waters and there are no solutions. Porque tú estás en las aguas más profundas y no ves ninguna solución. But then when we find hope through faith, y entonces cuando nosotros encontramos la esperanza a través de la fe, we can see that the waters were so very shallow. Entonces es cuando vemos que las aguas empiezan a calmarse. That we can see more clearly as the waters become clear. Hold. We can what again? Sorry. We can see more clearly life as the waters of the storm become clear. Y podemos ver
a medida que se van, que la tormenta, las aguas de la tormenta se van aclarando, podemos empezar a ver. We can see the bottom of the ocean, that it was not 1,000 feet deep, but only 1 inch deep. Podemos ver la profundidad del mar, o sea, podemos, aunque estemos hasta el fondo, podemos ver en esa profundidad cómo no es tan honda de lo que pensábamos, no es tan honda como pensábamos. Because fear makes the problem so much bigger than what they are. Porque el miedo te hace ver los problemas más grandes de lo que son. And confusing our emotions. Y confunde nuestras emociones. And the clarity of our mind to have peace. Y la claridad de nuestra mente para tener paz. You understand, Cecilia? Yes, Gregory. Lot of light in this program. Claro que sí entiendo y hay mucha luz en este programa. So, when we have faith, we don't have fear. When we have faith, we have hope. And we have hope, we have solutions. And we have solutions, we have joy. And we overcome our reality for a better reality. Cuando nosotros tenemos fe, ya no tenemos miedo. Cuando tenemos esa fe, tenemos esperanza. Tenemos soluciones. Cuando tenemos soluciones, tenemos alegría para sobrepasar nuestra tribulación o nuestros problemas. And how we think in faith is how we live in faith. Y como pensamos en la fe, es como vivimos la fe. What our perspective is how our perspective of life that we fulfill. Nuestra perspectiva de ser... Okay, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos? Es cómo debemos observar la luz que nosotros tenemos como perspectiva para realizar lo que queremos realizar. O sea, en la medida que nosotros, nuestra perspectiva sea de luz, la podemos realizar. Yes. Are our perspectives are they of the light or are they of the darkness? Nuestras perspectivas son de luz o son de la oscuridad. So what you are saying, our perspectives are to live in accordance with the Lord or against the Lord. O nuestras perspectivas son de acuerdo con Dios o contra Dios. Yes, so we have to think about what we're thinking about. Así que tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Are our thoughts of the faith, of the Word of God, of the light, or are they of the darkness? Nuestras perspectivas y nuestros pensamientos son de Dios, de la luz y de la esperanza, o son todo lo contrario, son de la oscuridad, del pecado, sin Dios. This is the challenge. Ese es el reto. This is the battle. Esa es la batalla. That our Lord said He would never give us more than what we could handle. Porque el Señor nos ha dicho que no nos dará más pruebas que aquellas que podamos manejar. O sea, nos dará la gracia para manejar aquello que podemos manejar como prueba y no va a ser más que nuestras fuerzas. And to finish, that nothing could ever separate us from His love. Y que nada, para terminar, puede separarnos de su amor. And when we see only love, y si nosotros solamente vemos amor, that ultimately God is with us, y que en última instancia Dios está con nosotros, we can say, I can do all things through Christ. Puedo decir que yo todo lo puedo en Cristo. Amen. Amen. Gregory, beautiful. Thank you very much for this splendid program. Splendid. Your translation was perfect. I like this translation better than the previous one. Me gustó más esta traducción que la anterior. Because I'm more used to hearing you and it's easier. If I'm not used to hear you, it's difficult. O sea, cuando estoy más como empapada en escucharlo, pues es más fácil traducirle. Me gustó más esta traducción que la anterior. Thank you, Gregory, for being with us in this program full of light and for giving hope to all the audience. Gracias por este programa lleno de luz y por darle esperanza a todos los que nos escuchan.
Thank you very much. Bye-bye, Gregory. Adiós a todos. Gracias. Conoce y profundiza en estos programas especiales hechos para ti sobre el corazón de María, Mary's Heart. Gregory Kerr te comparte su experiencia personal sobre el corazón y el amor de una madre por sus hijos. No te pierdas esta serie de programas sobre el corazón de María, Mary's Heart, y comparte así tu amor por nuestra Madre.